Amén. Saludo a toda la iglesia con la paz del Señor Jesucristo. Amén. Gracia y paz les sea multiplicada en esta mañana, en este día. Vamos a compartir la palabra de Dios, aprovechando que están de pie y después para que puedan descansar ya también. Filipenses. Libro de Filipenses, capítulo 4 y versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses está en el Nuevo Testamento. Filipenses está después del libro de Efesios. Sí, Filipenses está en el libro Filipenses capítulo 4 y versículo 8. Está posterior entonces a Efesios. ¿Todos encontraron? Amén. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Puede tomar su asiento. Mañana bendecida que tenemos el día de hoy. Sí. Ayer compartimos un culto al aire libre, ¿verdad? Y fue lindo, hermanos y hermanas, estar ahí afuera. Porque hay que ser sincero. Jacueterei. ¿Sí o no? Jacueterei. Y no tenemos aire acondicionado. Sí. Entonces salimos afuera. Estaba recién cortado. Tenía un rico olor a pasto recién cortado. Trajimos con el hermano Diego esos bafles que tienen cada uno no sé cuántos kilos. Después de mucho tiempo acarreamos nuevamente estos equipos pesados, ¿verdad? Y sacamos afuera, compartimos, hablamos, cantamos. Cada uno tuvo una pequeña participación y al final hablamos sobre, ¿quién se acuerda? Hablamos sobre la vid. Ya ese es un guaraní roñe es parralre, en donde la palabra dice que Jesucristo es la vid. Es la parralre acá. Jesucristo es el tronco y dice que nosotros somos la ramita. Y que si la ramita nos sirve, se corta, ¿verdad? Pero la ramita que sirve da hoja, da fruta, ¿verdad? La uva. E incluso hay ramitas que piensa que está todavía por el árbol, pero ya está en el piso, había sido. Oye, cámbora. Oye, cajoa. Y por eso Jesús dice: yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. Sheja es inapejaca, jape es y ramacueje. Fuera de mí nada pueden hacer. Porque si la rama no está por el árbol, si está roto, se cae, se seca y se muere, ¿verdad?
Por eso es tan importante que permanezcamos en Cristo Jesús, que permanezcamos en Él, porque fuera de Él, fuera de Cristo Jesús, somos ramita que se rompe, se seca y se marchita. Entonces, ese es un resumen de lo que hablamos ayer, ¿verdad? Y vamos a ver si nos repetimos la fórmula en estos días, en próximos cultos. Bien, la iglesia va a seguir orando por ese proyecto. Amén. Amén. Tenemos visitas el día de hoy, hermano, el primo hermano del presbítero Néstor, ¿verdad? Ernesto, ¿verdad? Hernán Martínez nos visita en esta mañana. Le damos la bienvenida en el nombre de Jesús y esperamos siempre tu visita, Hernán, ¿verdad? También nos visita por ahí, no sé dónde se fue, el pastor Hugo de Cristo es la Solución, ¿verdad? Y también rector de la Universidad Gilio en Paraguay, Brasil, Mozambique y Angola, ¿verdad? Mozambique y Angola, hasta ahí. Bueno, entonces nos visita también en esta mañana. Y hoy, a partir de la palabra, tenemos después dos actividades muy importantes. La primera, la Cena del Señor, en donde amén, gloria a Dios. Escríbanme en un papelito y tráiganme, porque no, la verdad que no entiendo por señas. Bien, tenemos la Cena del Señor, en donde recordamos la muerte, el sacrificio del Señor Jesucristo y celebramos su resurrección. Recién cantábamos: Señor, tú diste todo por nosotros. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo entregaste todo. Y Jesús, antes de ser entregado, dijo: no hay mayor amor que aquel que voy a hacer por ustedes, que es dar su vida. Pero no estamos hablando de una vida cualquiera, no estamos hablando de cualquier personaje, estamos hablando del propio Dios que se entregó por nosotros para que podamos tener acceso nuevamente a Él. Y Jesucristo ya hizo su sacrificio, ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora toca a nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ahí está el pastor Hugo, que nos visita. Recién te presentábamos. El hermano Carlos Metel ya es de la casa. Él ya frecuenta más que casi todos nosotros. Entonces es de la casa ya. Entonces Jesús ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora nos toca a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer uno para agradar al Señor? Y unos dicen: no, esto y lo otro tenemos que hacer. Tenemos que hacer esto y tal día, tal cosa. Y otros dicen: no es cierto. Tenemos que hacer esto, lo otro nomás. Y así, ¿verdad? Encontramos mucha gente que dice muchas cosas. Y se recuerdan, hermanos, hermanas, que hablábamos en predicaciones anteriores que a veces nosotros adoptamos un Jesús a nuestra medida. Cada uno tiene a su medida. A veces el Señor nos pregunta: ¿y vos
¿quién decís que soy yo? ¿Se recuerdan? Que Jesús estando ojo Hinaiguelata Pérez le miró a sus apóstoles y le preguntó: ¿y ustedes? ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Qué ustedes piensan? Sale uno y dice: y viste que fulano de tal dice que vos sos un profeta, y fulano de tal dice que vos sos un maestro. Y yo escuché por ahí que alguien dijo que vos sos el mismo profeta Elías, ¿verdad? Que descendió nuevamente y que estás haciendo todas esas cosas. Y Jesús le dijo a ellos: ¿y ustedes quién piensan que soy yo? Y ahí Pedro responde, ¿verdad? Y dice: Jesús, yo sé que vos sos el Hijo de Dios. Entonces es necesario que nosotros adoptemos justamente la imagen de quién es Jesucristo para seguir e imitarle a nuestro Maestro. Y a veces es tan difícil, hermanos. Ayer alguien nos preguntaba, ¿verdad? Pero está ingo y la peaje y unas cosas a la otra y otras cosas. Y es cierto, y a veces causa confusión. Y cuando hay confusión, porque todo el mundo dice algo diferente, tenemos que recurrir a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Es la propia palabra del Señor. Por eso, hermanos, hermanas, tenemos que ser conscientes de que la fuente de toda verdad espiritual es la palabra de Dios. Si hay algo que está de más y está fuera de la palabra de Dios, eso no viene de Dios. Tal vez es interpretación humana, pero no viene del Señor. Por eso muchas veces ustedes van a encontrar, hermanos, cuando los apóstoles dan un consejo, empiezan a decir: y esto debemos de hacer, y esto lo otro. Y llegamos a un punto en donde dice: y ahora, para fulano de tal, tengo un consejo, no del Señor, sino de parte mía. ¿Por qué dice eso el apóstol? Porque no es un mandamiento del Señor, pero que a él le parece correcto para esa persona. Y muchas veces nosotros, hermanos, hermanas, en el camino del Señor, cometemos esa equivocación de tratar de imponer nuestras impresiones. Peñan de ya hay cuajaisha. Ya hay cuajaisha ya ha sube. Sin embargo, que nosotros, hermanos, tenemos que buscar la voluntad de Dios y no nuestras propias impresiones, nuestra propia idea. Ñande, hermano, hermana, ya se caramba, epaje y sé la fe según lo que dice Dios, no según lo que yo pienso. Tenemos que buscar qué significa la misericordia según lo que dice Dios, no según lo que yo pienso. O sea, calcula jaisa, o sea, abuelas y se cubrir pesa, a pesa sea arobia, no. Tenemos que buscar conforme a lo que dice el Señor. Tenemos que buscar qué dice el Señor respecto al perdón y no como yo entiendo, o sea, hay cuajaisa. No. No, hermanos y hermanas. Y hasta el cansancio vamos a repetir: no cometamos el error de Adán y Eva, de ellos tratar de escoger qué es lo bueno y lo malo. Busquemos lo que Dios define como bueno y malo. Tenemos que buscar lo que Dios dice, no lo que dice nuestro antojo, nuestra idea, sea calcular, sea pensar. No, hermanos y hermanas, porque podemos engañarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo tenemos que conducirnos?
¿Cómo tenemos que conducirnos? Tal vez la iglesia de Filipos, me imagino que le habrá preguntado al apóstol Pablo, ¿y cómo tenemos que conducirnos nosotros? Porque hay tantas cosas, y anteriormente ellos no tenían WhatsApp, ¿verdad? Ahora, hoy en día uno puede decir, y pasó tal cosa, ¿qué tengo que hacer? Al instante más ya yo responde, a llevar. ¿Sí o no? Salvo yo, ¿verdad? Que a veces cada 3 días y eso respondo. Pero hoy en día la comunicación es más fluida. Pero anteriormente no era así. Entonces el apóstol le da un consejo muy útil a la iglesia de Filipos. Y le dice, señores, hermanos, le da un montón de consejos. Y al final le dice esto: por lo demás, es decir, esto y esto tienen que hacer en estas situaciones. Pero si hay más cosas, si hay algo que se nos está escapando, les dejo este consejo, dice el apóstol. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es algo digno de alabanza, en esto pensar. Hermano, y les cuento, a veces la gente quiere encontrar todos los casos de la vida punto por punto que esté explicado en la Biblia, y no es así. Hay gente que te pregunta, ¿y es pecado jugar fútbol? Y está en Mateo 8:7 que dice que sí o que no. No. Hay gente que te pregunta, ¿y es pecado estar en una comisión vecinal? Y en Mateo 8:27 dice, no dice. Y hay cosas, hermanos, decisiones que vamos a tomar en la vida que no vamos a encontrar una respuesta directa en la palabra. Pero sí podemos encontrar la respuesta a través de los principios que nos deja el Señor. Yo puedo participar en esto y depende. Eso es verdadero, es honesto, es justo. ¿Es algo virtuoso? Si es sí, si la respuesta es sí, entonces sí podés participar. ¿Puedo yo trabajar en tal cosa? ¿Es eso honesto? ¿Es eso justo? Si la respuesta es sí, adelante. ¿Puedo yo participar en tal grupo? ¿Es un grupo de buen nombre? ¿Hay virtud en eso? Lo que vas a hacer es digno de alabanza, no alabanza de adoración, sino alabanza en el sentido, oye, poponaiteicos y cuajina tal cosa. ¿Es digno eso? Entonces sí. Entonces tenemos aquí unos principios, hermanos, hermanas, que sirven como principios rectores para las decisiones que vamos o que tenemos que tomar en la vida. ¿Es algo bueno lo que voy a hacer, sí o no? Y tenemos que juzgar de acuerdo a estos principios si es justo, si es honesto, si es verdadero. ¿Es algo bueno eso? ¿Sí o no? Y de acuerdo a estos principios, entonces, tomar la decisión. Tomar la decisión.
Y dice la palabra: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con ustedes. Si nuestra decisión, hermanos, hermanas, se basa en los principios del Señor, si lo que vamos a hacer se basa en los principios del Señor, el Dios de paz estará con nosotros. Ahora, hermanos, hermanas, si vamos a tomar una decisión medio sinvergüenza, hijina, yande le echado y te igual uñande, ¿cómo Dios va a estar con nosotros? Si vamos a hacer un trabajo deshonesto, ¿cómo Dios va a estar con nosotros? Si vamos a aprovecharnos de alguien, ya no, esta es su ventaja. No, hay pirotas ahí algunos. Hay pirotas ahí. Congo y plata hoy hay algunos. Y plata hoy, hay pirota, ¿cómo Dios va a estar con nosotros así? Si nuestra decisión no es justa, no es honesta, no es puro, ¿cómo el Dios de paz va a estar en nuestra decisión? ¿Cómo, hermanos y hermanas? Y a veces pensamos que Dios tiene que apoyar incondicionalmente lo que hacemos. No sé, hijo de Dios. No, hermanos, hermanas. Es cierto, Dios nos tiene misericordia, nos ama. Y si hasta acá llegamos es porque Él permaneció con nosotros. Pero Él no puede acompañar decisiones injustas que tomamos, decisiones deshonestas. Él no puede. Dice que David fue un hombre que agradó tanto a Dios que constantemente Dios se recordaba de él. Ojasama 10, 15 generación. Hañan de ya y mando ay dice. O el rey fulano. Viene el rey fulano de tal. Y Dios dice: ¿y andó conforme a los caminos de David o no? Y mando ay dice Gina. Tal fue la impresión que David dejó en el Señor. Pero aún así, ¿saben qué hizo David? Ahí rico, estaba en su penthouse. Y palacio, ¿ve? O sea, mañana la ventana, ¿ve? O mañana. Y dice que miró y vio de lo alto que una mujer se estaba bañando. O ya, jujina. O no vi, esa es la rey David. Vi la rey, la mandada. Y fulano, yo mira, vení hombre, anda a traerme aquella mujer. Y esa mujer era casada o mendada. Y aún así, al rey David no le importó. Y a partir de ese momento adulteró con esa mujer. Ambos de Guasuma, gato. Y para peor de los males, hermanos y hermanas, el marido de esa mujer era un soldado de David, que era tan fiel. Y dice que David, para tapar lo que hizo, le mandó llamar y le dijo: vos sos fulano, sí. Te doy permiso hoy para que te vayas en tu casa y visitarle un poco a tu esposa. Y dice que ese hombre dijo: no, rey, yo no puedo hacer eso.
yo no puedo estar tranquilo en mi casa mientras mis compañeros están peleando allá en el frente. Rey, yo me voy a quedar nomás acá. Es adúltero. ¿Y saben qué hizo el rey David? Bueno, escribió una carta en donde le decía al comandante, le vas a agarrar a este tipo y le vas a poner en el lugar más peligroso. Y cuando venga el enemigo, pedí para paiteja ya te subes a señores. Y agarró la carta, cerró y le dio. Y le dijo, este le vas a llevar a tu comandante. Su propia sentencia de muerte le dio para que él mismo lleve y entregue. De ser adúltero pasó a ser conspirador y maquinador de mal. Y cuando le hicieron eso a este hombre y le mataron, David se volvió también un asesino. Después viene el profeta, le habla. David sufre el castigo de Dios, se arrepiente él, pero quedan las consecuencias de su maldad. Porque el profeta Natán le dice, David, vos hiciste muy mal. Y esto que vos hiciste, adulteraste, conspiraste el mal y le mataste a un inocente. Por cuanto esto hiciste, sembraste la violencia en tu casa. Y tanto es así, hermanos y hermanas, que años después uno de sus hijos le viola a su hermana, el otro de sus hermanos sale y le mata, otro de sus hijos conspira contra él. 4 o 5 hijos por ahí se murieron, entre ellos yo capaz. A ese nivel de violencia llegó. Dios amaba a David, lo amaba. Lo acompañó en las decisiones buenas que tomó, pero cuando decidió hacer el mal, pero eso trajo consecuencias. Por eso, hermanos y hermanas, es tan importante que tomemos buenas decisiones.